Bueno, vamos a entrar a analizar la ley, ¿no? A analizar la LOMCE y aquello que nos afecta. Hablábamos del currículo como la herramienta que debe permitir al maestro actuar, al profesor. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué elementos tiene esa herramienta que nos pueden ayudar. Digamos, fundamentalmente en el currículo se establece que el currículo son estos 6 elementos: los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero antes vamos a ver un aspecto interesante y también fundamental a la hora de entender cómo hemos llegado a este panorama de elementos del currículum, que son con los que tenemos que trabajar. Y fundamentalmente decir que en España ha habido pocas leyes educativas. La ley Moyano, que es la de 1857, no tiene otra ley que organice el sistema completo hasta los años 70, ¿no? Con la Ley General de Educación, y que es posteriormente reformada en los años 89-90 por la LOCSE, luego en 2006 y ahora esta modificación parcial a la ley que tenemos en la LOCSE en 2013. Cada ley ha ido aportando algo al sistema que tenemos actualmente. En los años 70 aparece un detalle de los contenidos. Hasta ese momento no se habían hecho planes de estudio, digamos, detallados que daban lecciones, pero se concreta mucho, se concreta para cada asignatura, para cada curso, qué contenidos son los que se tienen que dar. Y una cuestión importante que luego se modificó es que esos contenidos eran cerrados, no se podían ni quitar ni ampliar en los centros. Eran esos contenidos los que había que explicar. Además, pues se fijan unas horas semanales y se pide a los profesores que enseñen esos contenidos y realicen exámenes finales de naturaleza sumativa para que verifiquen el objetivo. Es decir, la Ley General de Educación nos aportó los contenidos, fundamentalmente. La ley, la LOCSE, una ley mucho más moderna de educación que ya se produce dentro de la democracia y en línea con otras reformas educativas del currículo que se están produciendo a nivel europeo, establece 4 elementos que ahora tenemos y que se mantienen. Por un lado, establece unos objetivos generales de etapa y de materia, unos contenidos que separa en conceptuales, procedimentales y actitudinales, esa diferenciación, aporta unos principios metodológicos y aporta unos criterios de evaluación sobre los objetivos. Esto sería como el marco general. Decir que todo esto es abierto, es decir, la ley ahora fija un contenido mínimo obligatorio, pero no especifica máximos. Son los centros, las comunidades autónomas, los que pueden, a su juicio, aumentar lo dispuesto en la legislación. En la LOE, que es la ley actual con modificaciones, pues lo que se añade es las competencias básicas. Y estas competencias aparecen no por un capricho del gobierno, no por una recomendación de los pedagogos o psicólogos, sino que es una instancia europea para avanzar en el espacio común europeo de educación. Se incluyen esas competencias básicas y se insiste en esa necesidad de hacer uso del currículum abierto y descentralizado para que cada centro desarrolle un proyecto propio que sea adecuado a su realidad, ¿no? Y que no se importe ese proyecto propio de las editoriales o de las distintas libros de texto, etcétera, que han desarrollado por los centros muchas veces ese papel abierto y descentralizado que ofrece la ley. Como hemos dicho antes, en 2013 y como hemos explicado antes, por las razones que hemos explicado antes, se hace una nueva versión, se modifica en este caso algunos artículos de la LOE que sigue en vigor. Recordemos, la LOE es la que sigue en vigor y la LOMCE lo que hace es añadir y modificar parte. En concreto, cambia el tema de las competencias básicas por competencias clave. Ya debemos hablar de competencias clave desde 2013. Reduce la lista, las agrupa de otra manera, pero bueno, sigue respetando ese mandato europeo. De hecho, lo alinea bastante con lo que marca Europa en esa línea de avanzar hacia
el Espacio Europeo de Educación, y establece unos estándares y resultados de aprendizaje evaluables que son mucho más concretos y mucho más detallados, como veremos a continuación. Entonces, vamos a ir viendo los distintos elementos. Cuando un profesor intenta hacer su labor, lo que se encuentra en la legislación son distintos elementos. Por un lado tenemos los objetivos. Los objetivos de la etapa son referentes amplísimos que señalan a lo que un alumno tiene que saber al finalizar la educación secundaria, al finalizar la educación primaria. Y además lo tiene que saber como resultado del esfuerzo que hemos hecho dentro del sistema educativo. Pues un poco ejemplos de estos objetivos tan generales podrían ser estos, ¿no? Pues desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Es decir, son objetivos muy amplios, muy generales, a los que todos tenemos que contribuir. Es verdad que el primer objetivo que tenemos aquí, por ejemplo, la disciplina, pues parece evidente dentro de un aula. Fomentar un profesor que fomente el estudio y el trabajo individual, pero también el trabajo en equipo, pues parece una condición necesaria. Entonces todos, a lo largo de nuestro ejercicio profesional, a lo largo de los años con los que trabajamos con los alumnos, debemos trabajar esos hábitos. Hábito de estudio, hábito de trabajo en equipo, y fomentar eso. Como también debemos fomentar pues esta cosa general, este objetivo general del conocimiento científico, pues que el alumno llegue a saber al final de la ESO que la ciencia pues se estructura en distintas disciplinas, que tiene sus propios métodos y su forma de aprender, y que bueno, esos métodos y forma de aprender puede ser interesante y puede ser importante que el alumno lo incorpore para que lo pueda aplicar. Estamos hablando siempre de objetivos generales de la etapa. Se establecen también unos objetivos específicos para cada una de las asignaturas, también un poco en esta línea general de contribuir a, a estos objetivos generales, son como metas o lugares a donde tenemos que llegar, ¿no? Esos son los objetivos, nos marcan, por tanto, esa necesidad o ese final del camino. Paralelamente a eso, se introduce un concepto, como hemos dicho, que es el de las competencias clave. Las competencias clave ponen el énfasis en otro sitio. Se trata de una capacidad general para aplicar los contenidos. Aplicar es una palabra clave aquí. Es decir, lo que se intenta es que el alumno sea capaz de realizar actividades y resolver problemas complejos con aquello que aprende. Que no vale tanto aprender a hacer integrales como aprender a utilizar las matemáticas para resolver un problema complejo, como puede ser el calcular cuántas camisetas voy a necesitar a la hora de realizar un viaje de fin de curso. Para eso pues necesito hacer un estudio estadístico, cuántas tallas, cuántas personas me van a comprar, etc. Se trata un poco de movilizar los conocimientos, y para eso están las competencias clave, que es un objetivo para todas las asignaturas y a las que todos los profesores debemos contribuir. Todos los profesores debemos contribuir a que los contenidos que se enseñan en las asignaturas realmente sirvan para resolver problemas complejos, para realizar actividades concretas y cotidianas. Y en esas competencias clave, pues hay esas competencias de aprender a aprender, también de competencias lingüísticas, competencias científicas, sociales, ciudadanas, incluyen una serie de elementos. Insisto, hablamos siempre de unas capacidades generales que todo el mundo debe adquirir para ser un ciudadano, como decíamos antes, de esa sociedad que viene, para tener la capacidad de aprender a lo largo de la vida posteriormente. Así que las competencias clave en este caso, que fija la legislación, son objetivo de todos, y tenemos que tener muy presente que no solamente añade una responsabilidad al docente, no solamente se trata de enseñar contenidos y luego evaluarlo, sino que esos contenidos también enseñar la aplicabilidad de esos contenidos y también fomentar esa
uso de la tecnología para resolver problemas, uso del lenguaje para resolver problemas, uso de las matemáticas para resolver problemas, actividades cotidianas, etc. Entonces, el concepto de competencias cambia radicalmente el foco de la educación, que es el elemento más importante de la ley y de los cambios legislativos que ha habido en los últimos tiempos. Por otro lado, pues la ley define contenidos, que en este caso pues, se van a definir como conocimientos, como habilidades, como destrezas y como actitudes, que lo que nos van a permitir es contribuir a ese logro de objetivo de cada asignatura y a ese logro de objetivo general de la etapa y a esa adquisición de contenidos, de competencias. Es decir, los contenidos son aquellas cosas que te enseñamos para resolver problemas concretos, para aplicar ese conocimiento, pero también para contribuir a esos objetivos, a esas metas generales de desarrollar el hábito de estudio, como veíamos antes, la diferenciación, el método científico como un elemento para resolver, etc. ¿no? Entonces, los contenidos van a ser claves en este caso van a ser, digamos, piezas que vamos a utilizar para conseguir esos objetivos y esas competencias. Ejemplos de contenidos, pues vamos a ver que son muy concretos, ¿no? Es decir, números decimales, pues representarlos, ordenarlos y hacer operaciones. Potencias de base 10, utilizar la notación científica para expresar números grandes. Figuras planas elementales, el triángulo, el cuadrado, variables cuantitativas, son todos ejemplos de contenidos sacados de la legislación que, como veis, pues son puramente matemáticos y que se pretende que gracias a estos contenidos nosotros podamos desarrollar competencias, podamos resolver problemas reales, complejos y realizar actividades cotidianas y contribuir a ese desarrollo de objetivos generales. La ley también especifica qué metodología sería interesante realizar y bueno, pues dentro de esa metodología pues describe qué prácticas docentes, pero también qué organización del trabajo de los docentes, son en ese sentido pues, qué estrategias, procedimientos, acciones, etcétera, nos van a permitir finalmente conseguir ese logro. La metodología hay que decir que entra dentro de eso que a veces se llama libertad de cátedra. El docente tiene libertad para poner en marcha el método que considere oportuno, que consiga que sus alumnos aprendan los contenidos, los utilicen y apliquen a través de las competencias y finalmente alcancen los objetivos fijados por la ley para la etapa educativa que están cursando. La metodología y los recursos que se emplean en el aula, por tanto, forman parte de ese nivel de decisión que el docente, en función de la clase que tiene y en función del objetivo que tiene para esa sesión, trabaja y fomenta. La ley también fija la evaluación, en este caso es muy clara, dice que debe ser continua, es decir, que se tiene que hacer al principio del proceso, durante el proceso, al final, que debe ser formativa, que no debe ser un instrumento solamente para poner una nota numérica al alumno, sino que debe servir para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de aprendizaje para el alumno, pero también los procesos de enseñanza para el docente, y que debe ser integradora, es decir, que debe tener en cuenta todo lo que se consigue en todas las asignaturas para conseguir los objetivos y las competencias. Es decir, para conseguir esos objetivos y competencias clave, cuenta toda la información que se suministra por parte de todas las asignaturas. Todas las asignaturas contribuyen en alguna medida a esa consecución de competencias y de objetivos. En principio, sabemos que se deben evaluar, y así lo indica la legislación, los aprendizajes de los alumnos, pero también pues, la práctica docente, y que es bueno que existan una evaluación final, unas evaluaciones objetivas que nos ayuden a valorar la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento. Estas palabras son importantes, porque luego en los departamentos didácticos se producen muchas veces estos debates de porcentajes. ¿Qué porcentaje vale el examen? ¿Vamos a dar algún porcentaje al cuaderno? ¿Vamos a dar algún porcentaje a actitud en clase? Bueno, la ley dice que la evaluación debe ser objetiva
y que tiene que tener en cuenta al menos estos tres aspectos: la dedicación del alumno, su esfuerzo y su rendimiento. Luego ahí hay algunas pistas sobre ese debate que luego se produce en los distintos departamentos didácticos. ¿Cómo se especifica la evaluación? Pues fundamentalmente mediante dos herramientas. Por un lado, los criterios de evaluación, que ya dijimos que eran de la ley de la LOCSE, y estos criterios pues, son muy generales, ¿no? Miden un poco ese grado general de consecución de objetivos y competencias en la etapa. Estos son objetivos muy generales. En principio son un referente para evaluar el aprendizaje. Escriben algunas cosas que hay que valorar, algunos aspectos, algunos conocimientos, y en principio se intenta responder a lo que se pretende conseguir con cada asignatura. Idealmente, pues por cada objetivo debería existir un criterio de evaluación. Por cada objetivo de la asignatura debería existir un criterio de evaluación que diga cómo se debe valorar si ese objetivo se ha conseguido o no. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, bueno, un criterio de evaluación pues sería utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado, expresar el procedimiento seguido en la resolución. Es muy general, describe un poco cómo se debe evaluar el objetivo de aprender geometría plana en los primeros cursos de secundaria. Pues, ¿cómo sabemos si un alumno ha aprendido realmente geometría analítica plana? Bueno, pues si es capaz de utilizar estrategias, herramientas, técnicas. ¿Para qué? Para resolver ejercicios de perímetros, áreas, ángulos y utilizando las matemáticas para expresar el proceso. Es un criterio muy general. El docente, digamos, le están diciendo un poquito de las pistas que puede utilizar para cómo evaluar, qué debería hacer evaluar. La LOMCE, como esto era muy general, lo que ha hecho es ampliarlo y tratar de establecer una serie de estándares y resultados de aprendizaje evaluables que son mucho más concretos, que especifican expresamente el criterio de evaluación, que digamos lo desgranan en algunos aspectos y que tratan de concretar muchísimo más. La imagen tenéis un checklist, pues se trataría de eso exactamente. Tiene que ser observable, medible y evaluable, no vale generalidades. El alumno sabe resolver una ecuación de primer grado. Eso es observable, es medible y es evaluable. Debe permitir graduar el rendimiento y además debería facilitar esos estándares que vienen en la ley, pues el diseño de exámenes o de pruebas que sean similares entre los centros. Entonces se trata de concretar mucho más y trata un poco de ampliar o desarrollar un poco esos criterios de evaluación que siempre son mucho más generales y mucho más difusos y que con la LOMCE se detalla mucho más. Vamos a ver el criterio de evaluación anterior, cómo se detalla, y así viene especificado, era el criterio número 2 de evaluación. Pues aquí vemos cómo serían esos estándares. Ese criterio de evaluación general que me debe decir si el alumno ha conseguido ese objetivo de la asignatura, que a su vez ese objetivo de la asignatura debe decirme cómo está contribuyendo a ese objetivo general y a esa adquisición de competencias, se puede hacer de esta forma. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. Luego tendremos que poner un problema que tenga un contexto de la vida real, que en ese problema haya que calcular algún perímetro, alguna superficie, algún ángulo, y eso es observable, medible y evaluable. Y, por otro lado, este objetivo también dice que tendríamos que calcular la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco, el área de un sector y aplicarlas para resolver problemas geométricos. Como veis, en ambos casos estamos hablando siempre de aplicabilidad a contextos de la vida real, aplicabilidad a problemas. Estamos marcando exactamente que esos contenidos, lo que sería calcular la longitud de la circunferencia, calcular el perímetro de una figura, se utilicen en esos contextos de uso de la vida real. De alguna manera se está insistiendo en esa necesidad de trabajar
ese conocimiento aplicado que piden las competencias. Muchas gracias, mucha suerte en el test y nos vemos en el siguiente vídeo.